Amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Comenzamos hoy una nueva serie que nos va a llevar a conocer mejor la aportación de la arqueología al conocimiento de la palabra de Dios. Desde hace muchos años, los hallazgos arqueológicos nos están ayudando a comprender mejor la Biblia. A lo largo de esta serie vamos a conocer algunos de ellos. Y para tratar este asunto tenemos con nosotros al ingeniero y entendido y apasionado en arqueología, Francisco Bernal. Bienvenido. Pues muy bienvenido, Francisco, y gracias por ayudarnos a introducirnos en este mundo tan interesante de la arqueología y la Biblia. Creo que sería bueno, para empezar, que hablásemos acerca del propósito de la arqueología. ¿Cuál es? Pues en general la arqueología como ciencia se ocupa de recuperar la historia de los pueblos antiguos, utilizando para ello los restos materiales que se han podido encontrar. La arqueología ha pasado por diferentes fases, pero generalmente podemos decir que ha pasado desde aquella en la que el excavador iba para conseguir poco más que piezas para las estanterías de los museos o de coleccionistas, a la actual en la cual trata ya de ver la vida en su contexto de los antiguos pueblos. Para ello se fija no solamente en los monumentos o en piezas arqueológicas, sino en todas las capas sociales, en todos los elementos sociales que conforman la vida de un pueblo. Y que ahora está la arqueología interpretando también esos elementos que descubren, ¿no? Y también, Paco, la que muchos denominan como arqueología bíblica ha cambiado. ¿De qué fases podemos hablar en arqueología bíblica? Efectivamente, la arqueología bíblica, intentando recuperar restos materiales que ayuden a interpretar el texto bíblico, ha pasado por diferentes fases, pero en general se puede decir que ha pasado de aquella también en la que el excavador iba con la piqueta en la mano y la Biblia en la otra, en la que interpretaba lo hallado a través del texto bíblico de una forma sesgada. Ha pasado a un análisis mucho más científico, aunque utilizando el texto bíblico, pero de una forma ponderada y auxiliándose de todos los medios científicos que hay actualmente. Por eso hay hoy día muchos especialistas les gustan más cambiar el nombre, en vez de decir arqueología bíblica, mejor para ellos mejor como decir arqueología de las tierras bíblicas o arqueología sirio-palestina. Y nos preguntábamos al principio hasta qué punto necesita la Biblia de estos hallazgos arqueológicos. Bien, bueno, desde mi punto de vista, la Biblia es un libro que refleja la teología de un pueblo. Por tanto, no es un libro de historia, es un libro histórico. Y por tanto, la visión que tiene el escritor bíblico es transmitir un mensaje que podríamos decir que es la revelación de Dios al pueblo de Israel a través del tiempo. Esto no quiere decir que la contextualización que hacen los escritores no sea la correcta, pero el enfoque está determinado por esta idea. Todo esto ha sido una pequeña introducción al tema, ¿no? Pero seguro que hay multitud de señales, de evidencias, de hallazgos arqueológicos que están ahí, que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. ¿Cuáles destacarías tú? Bueno, como bien has dicho, hay muchísimo, y conforme ha ido pasando el tiempo y los trabajos arqueológicos, han salido mucho material, pero, por ejemplo, por decir alguno, diría una estela, por ejemplo, la estela de Dan. Esta estela se dice Dan porque se descubrió en la ciudad de Dan, al norte de Galilea, y es una estela escrita en arameo y presenta un testimonio epigráfico de primera magnitud. Resulta que el rey Hazael de Damasco, aproximadamente a mitad del siglo IX a.C., venció en un enfrentamiento con dos reyes conocidos en la Biblia. Uno es el rey Jorán de Israel y otro el rey Ocosías de Judá.
Y en ese enfrentamiento él se enorgullece, describiéndolo en la estela, de que lo había vencido y le había dado muerte. Este testimonio coincide exactamente con el texto bíblico que aparece en el libro de Reyes. En el libro de Reyes aparece este enfrentamiento de estos dos reyes con Hazael, y en este caso el autor material de la muerte, la Biblia lo especifica que fue el general Jehú, que aprovechando que fue herido en la batalla el rey Joram, él dio un golpe de estado. Es decir, coincide, y todo lo demás coincide, el testimonio externo fuera de la Biblia con la Biblia, pero con este punto de vista. Hay otro testimonio en la estela, y es la mención del rey David. Aparece nombrado como casa de David. Es muy importante este testimonio porque hasta hace poco había muchos especialistas, autores, que decían que el rey David era una figura mítica, no era real. El testimonio evidencia que en el siglo, como he dicho, a mitad del siglo IX a.C., unos 100 años antes de que viviera David, está reflejado la dinastía de este rey. ¿Y algún otro descubrimiento arqueológico que podrías destacar? Pues sí, hay otra estela, por ejemplo, muy conocida, que es la estela del rey Mesa de Moab. En esta estela aparece, como digo, aparece el reino de Moab, aparece el rey Mesa, aparece también el reino de Israel, su rey Onri, y aparecen ciudades que están en el texto bíblico. Igualmente aparece mencionada la deidad israelita Yahvé, y también el dios Quemos de Moab. En la misma estela aparece la descripción de cómo el rey se enorgullecía de haberse liberado de la opresión que tenía, en este caso, de Israel, que le obligaba a pagarle tributo. El texto coincide, el texto de la estela, coincide con la narración bíblica del libro de Reyes en su capítulo 3. Es como una continuación. ¿Cómo podemos? Porque claro, hay muchos datos ahí, digamos, esto puede ser muy sofisticado, pero también hay muchos elementos que nos pueden ayudar a los creyentes, a los que amamos la Biblia, de alguna forma, ¿no? ¿Qué pueden hacer los creyentes para aplicar estos hallazgos de la arqueología a su propia vida y a su entendimiento de la palabra de Dios? Bueno, el creyente en su lectura bíblica, si se ayuda del conocimiento un poco de la arqueología, lo que va a hacer es contextualizar el texto bíblico, de manera que va a situarlo en el tiempo, en una geografía, en unas costumbres de las personas a las cuales iba dedicada en un principio el mensaje bíblico. De esta manera van a ser enriquecidos y además van a posiblemente a evitar errores en la interpretación. Para mí una de las ayudas que más me han beneficiado para entender mejor la palabra de Dios ha sido visitar Israel, ¿no? Es decir, que lo estábamos comentando antes de entrar en estudio, ¿no? El ver y conocer en directo muchos de los contextos, incluso geográficos, donde sucedieron muchas de las historias de la Biblia, te ayudan a entenderlas mucho mejor, ¿no? De modo que la arqueología es una herramienta muy útil para entender bien la palabra, para interpretarla bien. Y bueno, pues a lo largo de los próximos capítulos iremos entrando en algunos detalles, ¿no? No podemos cubrirlo todo, pero sí vamos a ir entrando en algunas áreas, algunos detalles que nos van a ayudar a todos los que amamos la palabra de Dios a comprenderla mejor. Muchas gracias, Francisco, y nos veremos en otro capítulo de esta serie. Muy bien. Gracias. Pues terminamos ya, pero antes de despedirnos tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook acerca del tema que hemos tratado hoy. Es la siguiente: ¿qué hallazgo arqueológico te ha ayudado más a entender la Biblia? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. También queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas regalan este Evangelio de San Juan
Si aún no lo tienes, llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo enviaremos gratis. Repito, el teléfono es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, En busca de la verdad, de Derek Vick. Necesitamos gente como tú, que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo formar parte del Club de Amigos. En el próximo programa vamos a conocer el testimonio de una nueva familia evangélica que nos va a abrir las puertas de su casa y compartir con nosotros su fe. No os lo perdáis, os esperamos. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.